El día de hoy me va a tocar compartirles acerca de un personaje que tal vez para muchos es muy conocido, a lo mejor para los que ya tenemos tiempo, a veces insisto en ese punto, pero a lo mejor para los que tienen un poquito más, un poquito menos de tiempo en el camino de Dios, pues se van a familiarizar un poco. Y es acerca de Daniel el profeta. Y pues Daniel está muy relacionado con un tiempo en el cual el pueblo de Israel estuvo problemado por el tipo de reyes, por el tipo de los mal gobiernos que hubo. Unos se alejaron de Dios, unos se apartaron de Dios. Y en ese estira que tenía el pueblo, pues estaba dividido, y de alguna manera Dios pues los manda a que cayeran en manos de un rey, el rey de Babilonia, el imperio en aquel entonces, y era un imperio muy fuerte. De alguna manera este rey vino y tomó al pueblo de Israel y empezó a hacer varias, vamos a decirlo así, migraciones de los pueblos se empezó a llevar gente, pero de alguna manera curiosa. ¿Por qué curiosa? Voy a decir que seleccionaba personas, ¿verdad? No se llevaba a cualquiera, a decir, vámonos a todos, hay gente, no, sino que se llevaba a los que puedan hacerle de utilidad para su reino, para sus planes. En esos iban de alguna manera guerreros, hombres de guerra, pues que tuvieran conocimientos que le pudieran favorecer, y dentro de ellos también gentes príncipes que de alguna forma fueran de servicio. Y dentro de estos grupos pues iba el profeta Daniel. Dice que él iba junto con otros 3 amigos más de él, eran 4 en total, y pues yo me imagino que una gran multitud. Pero el libro de Daniel nos habla acerca precisamente de ese tiempo en el que Daniel estuvo fuera de Israel, estuvieron en un lugar pues no, a lo mejor extranjero, pero de alguna manera vamos a estudiar un poquito acerca de este personaje, que a manera de contexto vamos a ir un poquito al libro de Segunda de Crónicas, perdón, de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ya casi al final, capítulos 24 y 25. Y si en algunas ocasiones, a lo mejor hemos estado tratando de a lo mejor de poner ahí en los mensajes que pone ahí Han, en los avisos, ahí viene ahí el tema que normalmente se va a tratar el domingo, pero no sé si alguien, a manera de adelantarse, ya haya leído algo del libro de Daniel. Bueno, pues a lo mejor convendría que los que tengamos ocasión, a lo mejor darle una pasada al libro y a lo mejor ya estar más familiarizado, o en su defecto, no en su defecto, o nosotros tal vez de aprovechamiento, ya que regresemos a la casa, mira, voy a leer. Y esa es la intención, ¿verdad? De que vayamos conociendo un poquito más del pueblo de Dios, cómo de alguna manera Dios se hacía presente, Dios estaba presente a pesar de ciertas circunstancias. Y en el libro de Segunda de Reyes, los que ya están ahí en el capítulo 24, pues versículo 14, a lo mejor si leemos todo, les digo, a lo mejor nos vamos a llevar mucho tiempo, pero a lo mejor nos vamos a enfocarnos un poquito en qué es lo que estaba sucediendo. Y dice el versículo 14, y se llevó en cautiverio a todo Jerusalén, todos los príncipes, a todos los hombres valientes, ¿verdad? Hasta 10,000 cautivos, y todos los artesanos, herreros,
que no, y no quedó nadie, excepto, ¿dice quién? A los pobres. Había, bueno, a lo mejor si estuviera ahí derechos humanos, pues diría, ¿por qué haces excepción? ¿Por qué te llevas nomás a los guapos, a los bonitos y a los más fellitos, pobres? Pues no. Pero el versículo 25, ahí mismo el versículo 12, vuelve a ratificar eso. Dice, más a los pobres, dice, vamos a leer desde el 11, y dice, y a los pueblos que habían quedado de la ciudad, y a los que habían quedado del rey de Babilonia, a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, mas a los pobres de la tierra los dejó. ¿Qué significa esto? Pues que se llevó solamente a los que estaban en una posición que contribuyeran al reino. Y de alguna manera, imagínense, pues se llevan de una forma a los que estaban generando estabilidad y dejan a los pobres, pues esos pobres los dejan realmente en una situación pobre, va, triste. Y eso es a manera de contexto. Ahora sí, vámonos un poquito al libro de Daniel, al capítulo 1. Les decía que se llevaron pues a los artesanos, a los príncipes, ¿verdad? Y en el capítulo 1, el libro de Daniel, a manera así de contexto, ¿verdad? De alguna manera, el libro es muy amplio, hay muchas cosas muy buenas, muchas de mucho aprendizaje y muchas cuestiones prácticas, pero también hay pasajes en los que son muy profundos, que requieren interpretación para entender su trasfondo, ya que habla sobre profecías, ¿verdad? Pero del capítulo 1, ¿verdad? Del capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4, 5, 6, pues son situaciones en las que de alguna manera Daniel está en Babilonia, y la situación en la que él estaba, en el contexto que él estaba, pues vemos que este rey, ¿vale?, se lleva a estas personas, y en el capítulo 1 pues nos narra una situación en la que Daniel, junto con sus amigos, decidió no estar tal vez tan de acuerdo con la manera en la que les iban a dar el alimento. Más adelante vamos a leer un poquito de eso. Lo cierto es de que salen bien librados y al final de cuentas pues salían mejores que los otros que habían estado comiendo de lo que les habían propuesto. El capítulo 2, Daniel interpreta el sueño del rey, ¿verdad? El rey tiene un sueño, ¿verdad?, en el cual pues no hay forma en la que alguien de los que tiene él ahí, de los allegados, de los que le solucionan los problemas, pero pues de alguna manera el rey está cosechando de esos que se trajo. ¿Y qué fueron esos que vinieron de Judá? Pues está Daniel, el cual interpreta un sueño, ¿verdad? Un sueño que lo perturbó al rey, y pues de alguna manera vemos a Daniel como que siendo usado de alguna manera, o siendo una solución para las necesidades que existían en el reinado. Pero también podemos subrayar que Daniel, como en el capítulo 1, como que tiene la idea, tiene tacto para llegar al encargado que estaba atendiéndolos a él, y le dice, ¿sabes qué? Te propongo que hagas esto. No le dice, no, yo no voy a comer. Igual cuando le dice al rey que la interpretación del sueño, le dice, ¿sabes qué? Yo no soy, es que me han dicho que tú, sí, yo soy usado, pero el que tiene el control es Dios. Y vemos de nuevo una actitud correcta, o pues de mucho aprender en la vida
de Daniel en esta situación. Y en el capítulo 3, ¿verdad?, vemos que a pesar, ¿verdad?, de que yo veo aquí como un proceso en el cual de alguna manera, a pesar de que podemos pensar o poner entre comillas que Dios ya estaba abandonando a su pueblo porque pues lo había dejado en manos de otras, Dios sigue haciéndose presente a pesar de esto, y eso es lo que nos trata de decir, que aún que el Dios de Israel ya no los haya protegido, los haya los haya dejado en manos de otros, eso no significaba de que Él se había olvidado de ellos, sino que aún en la cautividad, en el lugar donde ellos estaban, Él seguía trabajando con eso. Y en el caso de cuando Daniel interpreta estos sueños, le da a entender como que el rey diciendo, tú también, si tú vienes de allá de donde tu Dios te abandonó, tú vienes de allá, ¿a poco tú vas a saberlo? ¿A poco Dios sigue manifestando? Y Dios dice, mira, Dios sigue siendo Dios. Dios tiene la soberanía y Dios tiene, aunque nos haya abandonado, aún Él sigue teniendo el control. Y yo creo que en general podemos pensar que este libro, o el libro de Daniel, es un libro que va enfocado principalmente a eso. ¿Por qué Dios de alguna manera le dice a este rey, o le manda ese sueño? Por eso precisamente, porque aparentemente Dios ya no estaba en el juego, Dios ya abandonó a su pueblo, ahora está en el mar. No, Dios le sigue diciendo, Daniel le dice, Dios sigue teniendo dominio. Y esto que yo hago, no lo hago porque yo hago, Dios me lo ha revelado, hemos hallado gracia delante de Dios. Porque a pesar de eso, Daniel le dice a sus amigos, oye, vamos a pedirle a Dios, ojalá que Dios se acuerde de eso. Y cuando Daniel recibe esa revelación, le da gracias a Dios. Le da gracias a Dios, y ese es el reconocimiento. Y eso es lo que vemos en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Pues vemos también que existe riesgos difíciles en el cual, pues de alguna manera, Daniel está en el pozo, ¿cómo se llama?, en un horno de fuego, ¿verdad? Más bien, ahí están los 3 amigos de Daniel, que de alguna forma, vuelvo al contexto, están en un lugar donde no tienen voz ni voto, por decirlo así, pero tienen un cargo de alguna manera importante, porque como Daniel les había sido hallado gracia, ellos estaban en lugares importantes, pero las envidias de los demás empezaron a decir, ¿sabes qué, rey? Pues los que no hacen caso, los que nada más adoran a su Dios, pues son los judíos. ¿Qué te parece? Vamos a armar algo de tal manera de que caigan ellos y los podamos desaparecer a estos judíos. Y la envidia de alguna manera de estas personas ocasionó de que pues hicieran un edicto en el cual tenían que adorar una imagen, y pues los 3 amigos de Daniel pues no quisieron. Y de alguna manera vemos que milagrosamente en el capítulo 3 Dios los libra del horno de fuego. Y el capítulo 4 vemos a este rey, a este emperador, por decirlo así, pues que como dando su testimonio, una experiencia que él tuvo con Dios, ¿verdad? De que a pesar de que él era rey, él empieza como que a describir, algunos han dicho, es que esta debería de haber estado al final de la carta de Daniel como para conclusión a todos los reinos, y sí, tal vez sería lo más correcto, pero la verdad es el testimonio de un rey que cayó en la locura, que de alguna manera desertó o hizo cosas que no estaban, principalmente se enorgulleció, y Dios dice que pues se volvió de alguna manera loco, ¿verdad? Y Dios lo humilló de tal manera que él reconoció al final de cuentas y dice, bueno, yo alabo al Dios
¿verdad?, al Dios de Israel. Y el capítulo 5, ya me brinqué, es un pasaje, narra un pasaje muy importante, ¿verdad?, que viene siendo, a manera de contexto, Daniel en su libro pues tiene varias etapas y varios tiempos diferentes. En este caso ya no era el rey Nabucodonosor, ahora el rey Belsasar. Menciona el capítulo 5, verso 1, ¿verdad?, que no había, de alguna manera, como quien dice, que no tenía conocimiento de muchas cosas. Y eso pasó tal vez igual, si recordamos cuando nos compartían sobre José, de que cuando llegó un faraón que no conocía a José, pues empezó a oprimirnos. Y en el caso de aquí, pues pasó algo similar, ¿verdad? Como siempre, a veces las nuevas generaciones, a veces nos olvidamos de las situaciones que nuestros antepasados, o situaciones que puedan ser de mucha ayuda. Lo cierto es de que en el capítulo 5, el rey Belsasar hace un banquete en el cual, de las cosas que se habían llevado, las cosas sagradas que el pueblo de Israel tenía, las trajeron y las utilizó en una fiesta, ¿va? Y dijo, no, hombre, tráiganlas para brindar, y todo. Pero se aparece una mano que escribe en la pared y todos se quedan espantados, y vuelve de alguna manera su madre, le dice, ¿sabes qué? Hay uno que está aquí entre nosotros, que fue traído desde Judá, y él nos ha sacado. Cuando a tu papá, dice, pues le daba soluciones a esta situación, pero de alguna manera Daniel habla con él y le dice, ¿sabes qué? Pues Dios trató con tus antepasados, con tus padres, pero tú no has hecho lo correcto, ¿verdad? ¿Y qué significa esta escritura? Pues que significa que has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Y de alguna manera este pasaje nos menciona de que Dios, de alguna forma, de las cosas santas, pienso yo, de la casa santa, de las cosas sagradas de Dios, que Dios no las toma por alto, sino que nosotros las debemos de tomar. Y el versículo 8, pues son a partir del versículo 6, es donde de nuevo vemos a la gente que de alguna forma, les decía yo, que por estar en un lugar no ser su patria, ¿va?, de alguna forma, pues la gente vuelve a tener envidia y vuelven a hacer cosas para decir que Daniel estaba haciendo algo incorrecto. ¿Y qué hacía Daniel? Pues Daniel solamente se paraba todos los días a orar por Jerusalén. Y ese era su problema para estas personas. Le dijeron, pues que no queremos, que no. Pero como Daniel tenía esa disciplina de orar, decía, yo no puedo faltar. Y le hicieron el edicto, dijo, no, pues yo como quiera voy a pedir a Dios. Y aunque el rey y todo trató de protegerlo y todo, no logró. Mas sin embargo vemos que Dios lo libró de los leones, ¿verdad? Y esa es la manera en la que el libro de Daniel nos habla. Y en el capítulo 7, pues ya vemos las visiones que tiene Daniel, ¿verdad? Algunas son situaciones escatológicas, podemos decir así, ¿verdad? Y la oración de Daniel por su pueblo. Y el de versículo 10 y 11 pues habla sobre el tiempo de Israel, o el futuro de Israel. Y pues cómo era su situación. Les decía que era una situación difícil, ¿verdad? Pero si regresamos al capítulo 1, pues vemos ahí algunas de las cosas que pudiéramos pensar que era, cómo tenían que ser estas personas. Dice el capítulo 1, dice que
Dicen, vamos a leer ahí parte del capítulo, y dicen, en el año tercero, en el reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del Dios, de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey Aspernaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les enseñó el rey, y les señaló el rey raciones para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase por 3 años, a fin de que ellos se presentasen delante del rey. Aquí vemos parte de lo que yo ya les mencionaba, ¿verdad? De alguna forma podemos ver que pasó Daniel junto con sus compañeros, a lo mejor una prueba de decir, una selección, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, fueron seleccionados. Y a veces pensamos mal, ¿verdad? De que, mira, este rey, pues se trajo de alguna manera gente que le fuera de utilidad, ¿verdad? Y vemos ya a Daniel instalado, y nos narra aquí de que de alguna manera cuál era el propósito de que llegara el tiempo de 3 años, ¿verdad? Para que se presentasen delante de él, ¿verdad? Y les decía pues que fueran sin tacha, pues de buen parecer, no sé cómo se los imaginen ustedes, ¿verdad? Pero eran personas de alguna manera pues sobresalientes. Y pues vemos a Daniel ya instalado en Babilonia, que tenía que aprender durante 3 años, ¿verdad? Pues ahora su idioma. Pasan 3 cosas durante este tiempo que menciona el capítulo 1, que el rey les dice, ¿sabes qué? Pues ahora les tenemos que enseñar una cultura nueva. ¿Qué vamos a hacer? Pues enseñarles nuestro idioma, nuestras leyes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Aquí van a estar ustedes, y mientras tienen que aprender todo esto, ¿verdad? Y de alguna manera, ¿qué nos dice esto? Pues que de alguna manera tendrían ellos que involucrarse en todo lo que conllevaba estar ahí, ¿verdad? Tal vez pues ya no hablar de alguna manera como hablaban antes. Imagínense qué significaba eso. Bueno, pues a lo mejor para algunos diría, oye, pues si voy a estar con el rey, pues que a todo dar, ¿no? Así voy a estar entre los privilegiados, pues, y si va a ser comida de rey, pues qué bueno, ¿ah? Qué mejor. No se imaginan ustedes qué tipo de comida, pero ha de haber sido comida muy exquisita, o de lo mejor de que se comía en ese lugar. Mas sin embargo, pues vemos que la intención era pues llegar a presentarse un día delante del rey. Pero dice que, vemos aquí en el capítulo 8, perdón, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni del vino que él bebía. Y vemos aquí a lo mejor a una persona, vuelvo a repetir en el contexto que tenemos, una persona en un lugar nuevo, pero que tiene un propósito, o tiene una decisión. Él tomó una decisión, se propuso en su corazón no contaminarse, porque posiblemente sabemos que pues eran los babilonios, tenían ofrecían o comían carne que tal vez no era carne que para ellos como judíos era
permitido, no sabemos la verdad, puede ser. Y Daniel dice, se propuso en su corazón y dice que le dijo a Daniel, dice, y Dios, el versículo 9, dice, le puso gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, con el encargado. A Dios le puso gracia a Daniel, porque pues, enseguida él narra eso. Pues saben que pues yo me propuse esto y luego hablé con el encargado y le dije, ¿sabes qué? A nosotros no nos traigas de la comida del rey, tráenos solamente legumbres y agua. Y de alguna manera el hombre dijo, pues ¿cómo, hombre? Pues es que de alguna forma ustedes van a estar más flacos o más pálidos o no van a poder pensar. Yo me imagino que a lo mejor con el alimento era para que se prepararan mejor o estuvieran más fuertes. Pero le dijo, ¿sabes qué? Pues dijo, pues haz la prueba. No le dijo, no, pues a ver cómo le haces, ese es tu problema. Le dijo, no, haz la prueba. O sea, a veces nosotros podemos proponernos hacer algo y decir, no, es que porque yo pienso esto y así tiene que ser. No, Daniel le dijo, ¿sabes qué? Haz la prueba por un tiempo. Y si ves que no, pues ni modo, va a cambiar. Pero ahí va el propósito, digo, lo que se había propuesto Daniel, de no contaminarse. Y el versículo 1 nos narra esto, de que de alguna manera la integridad que tenía Daniel, pues la había puesto como quien dice en primer lugar. No he dicho, no, pues es que primero está agradar a o hacer aquello. No, lo principal de todo esto, pues, es mi integridad como persona. Y dice que Dios lo vio bien esto. Así es de que el encargado, pues, de alguna manera lo aceptó, ¿verdad? Aceptó y dijo, está bien. Y pues vio, ¿verdad? Que de alguna manera no pasaba nada, que inclusive que estaban mejor que los demás. Y pasados los días, pasado el tiempo, el rey les habla, los manda a traer. Y vemos aquí el versículo, el 1:18, que dice, pasados pues los días de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante del rey de Nabucodonosor, y el rey habló a ellos, dice, y no fueron ellos, dice, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mayor que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Y el versículo 21 dice algo muy importante a base de la historia. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea, ahorita estamos hablando que está en Babilonia. Se pasó mucho tiempo, muchos años ahí. Algunos piensan que inclusive ahí murió, ¿verdad? Y de alguna manera él pasó sirviendo ahí. Lo cierto es de que a él le tocó vivir varias épocas, ¿verdad?, de este periodo en el cual pues el pueblo de Israel fue sacado del reino. Y pues, ¿qué vemos en este versículo, en este capítulo? Pues vemos que de alguna manera los fueron llevados, ¿verdad? Vuelvo de nueva cuenta. Vemos que les pusieron nombres diferentes, ¿sí ven? Que les cambiaron, ya no te vas a llamar Daniel, ¿verdad? En el versículo 7, ya nos dijo, no, ¿sabes qué? Olvídense de sus nombres también, ahora se van a llamar así, ya, nombres medio raros, ¿verdad? No se les vaya a ocurrir, dice Aileen, no se les ocurra ponerles así a sus hijos. Dice el versículo 7, dice, a estos el jefe de los eunucos les puso nombres, puso a Daniel Belsasar
y a Ananías a Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías a Abed-nego. No se escuchan nada bien, no se escuchan. Pero a manera de apunte, eran nombres que hacían alusión a las deidades que ellos tenían. O sea, que también iba, como quien dice, era como quien dice, ya no se van a llamar. Oye, ¿tú cómo te llamas? No, pues mi nombre tiene trasfondos judíos o cristianos. Bueno, no, ya no. Ahora te vamos a bautizar con el nombre de nuestra patrona de aquí, o de nuestro Dios, o de nuestras imágenes, o de nuestra ciudad, o de nuestra calle principal. Ahora te vas a llamar como la calle. O sea, ya no vas a tener identidad. Ya vamos a cambiar todo esto. Y eso, de alguna manera, pues vemos hacia dónde iba encaminado el plan del rey. Pero vemos que de alguna forma ellos propusieron en su corazón, pues, seguir o aferrarse al Dios de sus padres, a sus creencias. Y pues vemos principalmente en este capítulo 1, vemos la integridad de Dios, la integridad de Daniel, ¿verdad? Y vemos el respaldo que Dios le da a Daniel, ¿verdad? Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros? No podemos decir, no, pues yo quiero rebelarme. No, siempre hay que esperar en Dios, ¿verdad? Siempre hay que esperar en Dios, aunque a veces pueda ser muy distinto, muy difícil mantenernos. Vemos, como les digo, era un lugar distinto. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros ahorita que estamos con eso de los migrantes, de la gente que sale? Y yo la verdad digo, admiro a la gente que se arriesga, de que dice, no me voy solo, voy con toda mi familia. Y pasas, por ejemplo, una vez que nosotros tuvimos el gusto de estar en Guatemala, y no teníamos temor de que nos pasara algo allá, y oye, acá no tenemos seguro, oye, acá esto, y acá esto otro. Por situaciones que se escuchan. Pero imagínense ellos de estar en un lugar distinto, aún así decir, bueno, ¿a qué nos estamos arriesgando? Pero ver la mano de Dios, que Él había olvidado, se había dejado a Israel asolado, abandonado, solamente pobres. Imagínense cómo estaba Israel. Sin embargo, Dios sigue teniendo el control de las cosas, y esas cosas en este libro es una de las cosas que resalta, de que Dios sigue teniendo el control. Y en el capítulo 2, si vamos al capítulo 2, vamos a ver que el rey tiene un sueño, ¿verdad? Que Daniel, en el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y pues busca quién les interprete, pues, qué pasó, qué es lo que pasa. Y lo cierto es de que nadie lo sabía. Nadie sabía qué asunto de las gentes que estaban con él. Nadie entendía. Mas, sin embargo, ahí vuelve de nuevo a hacer presencia Daniel, e interpreta, y les digo que les dice a sus amigos, le dice, pues vamos a orar a ver que Dios nos revele. Y lo cierto es que no haya sido un asunto que a lo mejor los astrólogos o la gente que estaba ahí, era un asunto de Dios, era un asunto en el cual Dios quería hacerse presencia ahí, y a lo mejor engrandecer su nombre y decirle al rey, ¿sabes qué, rey? A pesar de que mi pueblo está acá, yo sigo. ¿Y por qué? Es de que, pues, oye, por allá anda Daniel, o háblenle a Daniel. ¿Y Daniel qué hace? Vuelve de nuevo a decir, ¿sabes qué, rey? Danos tiempo para este asunto, porque es un asunto que solamente Dios.
Y dice tú, no, yo no. Dios es el que da. Dios es el que da. Y para al final de este capítulo vemos que el rey vuelve de nuevo a engrandecer a Dios y vuelve a decir, ¿saben qué? Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de Daniel es el único que es el que sabe cómo están las cosas. Y como les digo, a pesar de que nosotros entendamos que Dios está ajeno, Dios no tiene el control aún en nuestros tiempos, Él sigue teniendo control. Y el versículo 17, el capítulo 2, dice que luego fue Daniel a su casa y dice que lo hizo saber Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo a Dios, al Dios de los cielos, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios por los siglos y de los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, y da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Y Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce a los que están en tinieblas, y con Él mora la luz. ¡Qué tremendo! Se me enchina la piel, porque decir, Señor, no hay, si pensamos que nosotros nos vamos a esconder de Él, Dios, Él habita la luz y Él conoce todo. Así es de que Daniel va delante del rey y le da la interpretación de nuevo, y delante del rey le dice, y respondió el rey y le dijo a Daniel, el cual se llamaba Belsasar, ¿podrías tú conocer el sueño y su interpretación? Dice Daniel, respondió delante del rey y dijo, el misterio del rey no demanda ni sabio ni astrólogo, ni a mago ni adivino, lo puede revelar el rey, pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y Él nos ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y vuelvo a decirles que Daniel tiene esa idea, esa cautela de poner a Dios siempre, ¿verdad?, sobre las cosas, y esperamos que esa sea una de nuestras enseñanzas, ¿verdad?, de decir, Señor, siempre tenemos que poner pues todo en tus manos, ¿verdad?, sabiendo de que tú eres el que debe de recibir toda la gloria. Así es de que hay muchas otras enseñanzas, a lo mejor si nos fuéramos versículo por versículo, a lo mejor si leyéramos el sueño, pues miráramos cosas, profecías acerca de nuestro Mesías, profecías acerca de Jesús, pero a lo mejor nos llevaría más tiempo. Pero en el capítulo 3 volvemos a ver que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, ¿verdad? Pero vuelve de alguna manera el estar fuera de su ciudad, vuelven a tener esa presión en la cual pues son de alguna manera obligados a adorar la estatua, y pues son salvados milagrosamente en un horno. Y a veces podemos ver que, oye, qué increíble, o qué suceso tan sí, muy increíble, una situación donde se ve que Dios obra, ¿sí? Y es algo en la que de alguna forma Dios trata
con estas personas, pero de alguna forma vemos a Dios obrando a través de la Biblia en milagros así. A lo mejor es necesario que leamos como en el Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel, como abre el mar y todo esto. Y en este caso vemos a estos hombres dándole la gloria a Dios, vemos a estos hombres aferrándose a Dios, a sus creencias, y vemos a Dios respaldando de alguna manera a ellos, y dándose al final de cuentas siempre la gloria a Dios. Les dice, pues es que el Dios de ustedes los supo librar. Y una de las cosas que a mí me impactan, ¿verdad?, es de que en el versículo, es una historia a lo mejor larga, pero les digo que una de las cosas más importantes, ¿verdad?, es de que dice que ni olían a humo. Imagínense, decía alguien por ahí, dice, ¿cómo? Dice, si a veces que se nos quema algo, o en la casa llegamos y algo se quemó, ¿verdad? Algo se quemó. Luego una tortilla o algo, porque se queda impregnado. Pero dice que ellos ni olían, pero Dios cuida de ellos. Dice que Dios mandó a su ángel, estuvo ahí con ellos, y vemos el milagro de cuando Daniel es librado del foso de los leones, y de cuando de alguna manera cuando ellos libran del foso de los leones, y cuando Daniel es librado del horno de fuego, y de alguna manera vemos a Dios obrando milagrosamente. Pero les digo que es el Dios en el que nosotros creemos, que siempre hace este tipo de presentaciones en las cuales a veces, oye, ¿cómo puede ser esto? Y les digo, no olía, ni olor del fuego tenían, dice ahí el versículo 27, y se juntaron los sátrapas y los gobernantes y los capitanes de los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no les había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aún el cabello de sus cabezas había sido quemado, y sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y que los libró. Así es de que este es el Dios milagroso, el Dios que creemos, el Dios de Daniel, el Dios de José, en el que la palabra de Dios nos muestra a ese Dios que se involucra en nosotros, que se involucra en nuestras necesidades, pero que al final de cuentas siempre Dios tiene un propósito, hermano, ¿verdad? Y el versículo 4, vemos una situación en la cual un rey Nabucodonosor, les digo que fue altivo, ¿verdad?, y de alguna manera Dios trajo sobre él juicio. ¿Y cuál fue el juicio que vino sobre él? Pues que se volvió loco, ¿verdad? Algunos, a lo mejor las personas que saben sobre situaciones de ¿cómo se llama? de trastornos mentales, a lo mejor sabrían determinar bien qué era la enfermedad o lo que le vino, ¿verdad? Porque fue que de alguna manera dice que hasta dice que dejó crecer, pues a lo mejor podemos ver a un indigente, ¿verdad?, que se deja crecer sus uñas, su cabello, pero era algo así después de haber sido rey, pero porque se había ensoberbecido, y él dijo, pues ¿quién sobre la tierra sino yo? ¿Verdad? ¿Quién? Pero dice que Dios le dijo, ¿sabes qué? Pues vas a ser puesto en ¿cómo se llama? Vas a decaer y pero simplemente para gloria de Dios. Y de alguna manera vemos que puedan nosotros, de alguna manera, en este caso de Nabucodonosor, en su altivez,
Y de alguna forma en el capítulo 1, del capítulo 4 dice: Rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y lo dice el 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, las cuales son señales y las cuales son potentes, sus maravillas, y su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Esto lo dice antes de narrar lo que le aconteció. Dice: yo estaba haciendo esto y esto. Pero ¿qué ven ustedes en Nabucodonosor ahora? Que de alguna manera está viendo un conocimiento de Dios, está dando pasitos, por decirlo así, y yo creo que todos a lo mejor así nos vamos. Así a veces nos topamos con situaciones en las cuales Dios nos quiere llevar simplemente para reconocerle y darle a nosotros la gloria. Y Nabucodonosor le da la gloria a Dios en todo, ya después de esta experiencia, ¿verdad? ¿Qué pasó? Porque él vuelve a tener un sueño, vuelve de alguna manera, le dice: ¿sabes qué? Soñé que era un árbol en el cual pues todos venían, el árbol podía ser visto desde muy lejos, pero todos venían y se ponían debajo de él. Pero dice, de repente pues vino un mensajero, ¿verdad? En el cual escuché y dijo: ¿sabes qué? Ya va a cambiar todo esto. Y cae ¿cómo se llama? Cae este árbol, y luego le dice: ¿sabes qué? Daniel le da la interpretación, y Daniel con mucha astucia le dice: ¿sabes qué, rey? Antes que todo quisiera que nada te acontezca, que todo te vaya bien, pero vienen tiempos difíciles. Y el rey le dice: pues que vengan. Y pasa esta situación en la cual le digo que el rey cae en esta situación de loquera o de problemas en su mente, y pasó un tiempo prolongado, un tiempo determinado en el que Daniel le había dicho, y fue restituido, tanto de que aún los que habían estado con él pues volvieron y lo apoyaron para que siguiera a Daniel. Y ahora les digo, lo principal de este pasaje es saber que Dios, pues la humildad, ¿verdad? Que a veces como hombres tendemos a eso. Y no, les digo, el libro de Daniel va más allá todavía de usted y yo en lo particular. El libro de Daniel posiblemente nos habla de reyes que muy probablemente se portan así, o de personas, presidentes, o lo que como se llamen, que realmente toman la misma actitud, realmente cometen los mismos errores, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es aún útil en eso. Sin embargo, los hombres pues tienden a alejarse, a no considerar a Dios en sus vidas. Pero qué bueno que de alguna manera vemos al rey Nabucodonosor, que de alguna manera estaba doblegándose, ¿verdad? Estaba doblegándose ante Dios, o estaba reconociendo a Dios en su vida. Así es de que, como les digo, tomemos de alguna manera para nosotros lo que es de utilidad, ¿verdad? Y creo yo que hay muchas cuestiones más allá todavía. Y la escritura en la pared, ya el capítulo 5 dice que un gran banquete, ¿verdad?, el rey Belsasar. Lo cierto es de que les digo, que les decía en el capítulo 1, que Daniel estuvo en varias épocas del imperio, y ahora era un rey distinto. No se sabe realmente dónde estaba, o si él era el tercero. A veces así estaba, era el rey, y había quienes estaban al tercero. Eso lo sabemos porque de alguna manera, cuando ya termina este pasaje, en el capítulo
cuando ya le da los reconocimientos a Daniel, de alguna manera le dice que lo puso en tercer lugar precisamente porque él no era el que tenía el primer lugar. Pero volvemos otra vez a lo mismo, las cosas sagradas, las cosas santas, la integridad de Daniel, la integridad a lo mejor de la palabra de Dios, de decirnos que Dios sigue teniendo el control, ¿verdad?, a pesar de todas las situaciones que están pasando. Y dice que estaba el rey, ¿verdad?, en el palacio y tenía a esta gente, ¿verdad?, y se puso una mano, dice en el versículo 5, dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de nombre que escribía delante del candelero sobre lo enclavado en la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía, y el rey palideció sus pensamientos y se turbaron y se debilitaron sus rostros y sus rodillas la una contra la otra. Las rodillas daban la una contra la otra, y el rey gritó en alta voz diciendo: vengan magos caldeos y adivinos y digan al rey, a los sabios de Babilonia, cualquiera que sea escrita, que me muestre su interpretación. Y volvemos a lo mismo, que nadie supo, ¿verdad?, decirle quién era, ¿verdad? Vuelve otra vez como que Dios a mostrar su exclusividad, decir: este no es asunto de cualquier reycito, más bien de cualquier mago, este es asunto de Dios. Y vuelve de nuevo a salir Daniel en el exilio de nuevo. No sabemos si ya estaba viejo, no sabemos cuántos años tenía ya aquí Daniel. Lo cierto es de que, y Daniel empieza a decir a Belsasar: oye, ¿sabes qué? Ha pasado todo esto, dice. Entonces Daniel fue traído, el versículo 13, delante del rey, y dijo al rey: Daniel, ¿eres tú aquel Daniel que fue de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, y leyeron la escritura y me dicen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación y del asunto. Y les digo que este rey trajo las cosas sagradas, y pues trae un juicio de nuevo contra este rey Belsasar, y le dice: ¿sabes qué? Pues por cuanto no entendiste, dice. Entonces Daniel, el versículo 17, dice: respondió y dijo delante del rey: y tus dones sean para ti y tus recompensas para otros. Lee la escritura del rey y le daré la interpretación. Dice: el Dios Altísimo, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza de que él dio a todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él, a quien quería matar y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba, más cuando su corazón se ensoberbeció. Hablando Daniel de este pasaje del capítulo 5, a que cuando él se ensoberbeció, que el rey Nabucodonosor, dice, y cuando, dice, su espíritu se engrandeció y fue dispuesto del trono y su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente hizo semejante a la de las bestias, y como los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios
tiene dominio sobre el reino de los hombres y que tiene sobre él al que él place. Y de alguna manera volvemos a ver a este Daniel lleno de conocimiento, de sabiduría, de prudencia, no sé qué otras cosas más le pudiéramos nosotros atribuir, siendo de alguna manera de dirección en un lugar donde no estaba. Y pues de alguna manera le dice, ¿sabes qué, rey? A este Belsasar, ya tu reino va a ser quitado, ya no vas a estar. Y eso sucede, termina el reinado de los babilonios y empieza el reinado del rey Darío. Y pues ya el rey Darío pertenece a otro imperio, que eran los medos y los persas. Y vuelve de nuevo en el capítulo 6, construyó de nuevo el rey Darío. Ahora ya no estamos hablando de los mismos reyes. Dice, construyó que una estatua. Darío construyó sobre el reino perdón, es donde les dice que estaba su reino de alguna manera, y le dice, ¿sabes qué? Hace estas formas de vida, y de alguna manera los gobernantes tratan de ponerlo en contra, los ayudantes del rey tratan de poner en contra a Daniel de nuevo, y les digo que de nuevo vuelve a llevarlo al foso de los leones, y Daniel es librado de esta situación. Y estas son los milagros en los cuales nosotros creemos que Dios se hace presente en la palabra de Dios y nos muestra que Él tiene dominio, que Él tiene poder para hacerlo. No sabemos cómo lo haya hecho, sabemos solamente que los leones no entienden de alguna manera más que de comida, ellos saben de comida, ellos saben de que tienen que comer, de que si está algo por ahí pues no lo desaprovechan, y sin embargo vemos que Dios permitió que estos leones no hicieran daño a Daniel, tanto así que fue sacado con libertad, sacado ileso. Y de nuevo, ahora otro rey distinto, dice, da la gloria al Dios de Daniel. Y a lo mejor hasta ahí le vamos a dejar, de alguna manera. Hay muchas otras enseñanzas, pero en general, a partir del capítulo 8, les digo que vienen profecías, vienen otras cosas muy interesantes que tal vez serían en otra ocasión ir viendo parte por parte, pero una de las cosas que quisiera decirles que Dios sigue teniendo el control a pesar de lo turbio, de lo nublado, que podemos decir. No sé cuántas veces nos hemos sentido nosotros abrumados, a lo mejor una llamada que nos inquieta, a lo mejor una noticia que nos tiene preocupados, pero en este libro vemos a Dios que no está ajeno, que sigue involucrándose, pero también vemos pues a personas que tal vez no están que estuvieron en una situación muy incómoda, en otro reino, con otros nombres, con otra cultura, con proponiéndose en su corazón decir, pues queremos en este lugar que Dios sea conocido, reconocido. No sé cuál reto, cuál situación tenga usted en la cual diga, pues a lo mejor yo flaqueo con mucha facilidad. Y es normal, a veces flaqueamos, a veces necesitamos que nuestra fe crezca un poco más. Y es un proceso en el cual a través
de ir leyendo, de ir teniendo una comunión con Dios, o del estudio de la palabra, o de nuestra relación con Dios, podemos decir, en esta situación, yo vi que Dios estaba haciendo, yo siento que Dios está haciendo algo, ¿verdad? Pero qué bueno sería que a lo mejor decir, Él se está haciendo presente, va, y yo también he decidido, ¿verdad?, darle la gloria a Él con mi vida, con la integridad, tal vez no dando la gloria a otras cosas, ¿verdad? Como les digo, al final de cuentas, al final de estos capítulos era darle la gloria a Dios en un lugar donde no se le daba la gloria a Él. Esa es la de las enseñanzas que posiblemente yo aprendí, ¿verdad?, que debo tal vez considerar. Así de que, pues gracias, hermanos, espero que haya sido de ayuda. Dios les bendiga.